Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Estamos finalizando el año prácticamente, ya le quedan pocas horas al año. Y a lo largo del tiempo, Ecomundo ha hecho referencia a los indicadores del Dow Jones, que son indicadores que miden los valores en bolsa de las 30 compañías más importantes de los Estados Unidos. Y aunque no es un referente que nos permite analizar el comportamiento de la economía desde un punto de vista integral y estructural, es una referencia únicamente porque solamente se refiere a esos valores de esas 30 empresas. Y por ello nosotros siempre analizamos todo el conjunto de indicadores de la economía real, de la producción, de los indicadores monetarios, financieros, que representan el curso de la economía mundial en sus diferentes manifestaciones con sus fuentes oficiales. Hoy nos vamos a referir a las tendencias del Dow Jones durante los últimos tiempos. Vamos a hacer un poco de historia y vamos a ver cuáles son las tendencias fundamentales. En 1882, tres periodistas, Charles Dow, Edward Jones y Charles Milford, decidieron crear una empresa dedicada a ofrecer información sobre los mercados financieros. La compañía se llamó Dow Jones Company y en 1889 fue el fundador del diario The Wall Street Journal, todavía hoy la cabecera especializada en información económica más importante de todo el mundo. Además del diario, el proyecto de Dow y Jones creó una amalgama de índices bursátiles que hoy se cuentan por más de 100,000. El Dow Jones Industrial Average es al día de hoy el más importante del repertorio. Recoge los 30 valores industriales más representativos de Estados Unidos y que desde hace varias sesiones roza los 20,000 puntos por primera vez en su historia. El índice ha tardado algo más de 6 años en doblar su cotización desde que el 13 de octubre del 2009 superó los 10,000 puntos por primera vez en la historia. El indicador, que cuenta con más de 120 años de historia a sus espaldas, los batió en marzo de aquel año, para continuar hasta el 14 de enero, cuando alcanzó 11,722 puntos. Sus cimientos temblaron poco después con el estallido de la burbuja tecnológica. Eran los tiempos en los que se pensaba en la revolución de que la tecnología iba a permitir crecimientos hacia el infinito de los beneficios que generaba. Los inversores fueron testigos de cómo el precio de las acciones vinculadas a empresas de nuevas tecnologías ascendía sin parar, sin atender muchas veces a sus fundamentos. Son las famosas .com. Muchas de ellas cayeron y con los primeros fracasos el dinero empezó pronto a esfumarse del índice Nasdaq, que es el índice de las empresas tecnológicas que tanto hemos comentado en Ecomundo, y del propio Dow Jones. Después llegó el 11 de septiembre, que obligó a cerrar la bolsa de New York durante 4 días, algo que no ocurría desde 1993, cuando 6 días después retomó su actividad. Fue para registrar caídas que se prolongaron durante la semana. El remate final llegó solo unas semanas después del 11 de septiembre y llegó de la mano del escándalo contable que ocurrió en la empresa energética de Enron, una enorme empresa, y fue tal que solo provocó una de las mayores bancarrotas de la historia, sino que derivó en una auténtica crisis de confianza entre los inversores. El entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, que estuvo al frente de la institución desde el 1987 hasta el 2006, echó mano de la política monetaria convencional y rebajó hasta en 11 ocasiones los tipos de interés entre enero 2001 y enero 2002, hasta dejarlos en el 1,75%, el que entonces era su nivel más bajo desde 1961, en aras de impulsar la economía en recesión. Esa política laxa dio sus frutos
y el propio ciclo económico empezó a mejorar, tanto que dio lugar a la mayor etapa de expansión económica en 4 décadas, con la consecuente subida de las bolsas. Este paso a un nuevo ciclo de expansión, acompañado de las políticas monetarias que disminuyeron la tasa de interés, sin embargo, vino acompañado de un gran endeudamiento, y es que en medio de la etapa de expansión empezaron los excesos. Este ciclo de auge de expansión fue el más importante en 4 décadas, ¿no? Las grandes dosis de liquidez llevaron a los bancos a conceder hipotecas sin mirar en exceso la solvencia del que solicitaba el crédito. En aras de aprovechar ese boom, la banca hizo uso de otros recursos, hipotecas de alto riesgo o basura, conocidas como subprime, con alta probabilidad de impago, que acabaron por comprometer la liquidez del sistema a nivel global porque se empaquetaban con las de mayor calidad crediticia. La señal de alarma se encendió con Bear Stearns, el que entonces era el 4º mayor banco de Estados Unidos. El cierre de 2 de sus grandes fondos en julio del 2007, ante la imposibilidad de hacer frente a los reembolsos de los clientes, hizo saltar las alarmas, a pesar de que meses más tarde la Reserva Federal lanzó un préstamo de emergencia para tratar de evitar su colapso. Finalmente no pudo ser salvada y fue vendida a JP Morgan a un precio muy inferior al que llegó a alcanzar antes de la crisis. Fue el preludio de lo que estaba por llegar, una crisis financiera a nivel global, precedida de otra recesión, cuya víctima más sonada fue Lehman Brothers. Fue el 15 de septiembre del 2008, cuando el que fue uno de los mayores bancos de inversión del mundo anunció su bancarrota después de que las autoridades no acudiesen esta vez a su rescate. Tras la quiebra de Lehman Brothers, el índice llegó a caer hasta los 6.547 puntos en 2009, un nivel que no había visitado en 12 años desde 1997. Sin embargo, la recuperación alcista fue rápida en Estados Unidos y el Dow Jones reaccionó pronto, subiendo un 59% desde los mínimos del 2009 hasta final del año y recuperando así los 10.000 puntos durante ese ejercicio. Desde entonces, el selectivo ha necesitado solo 7 años para doblar su tamaño, hasta rozar los 20.000 puntos. Desde la crisis financiera hasta el día de hoy, el apoyo de la política monetaria a la economía elaborada por los bancos centrales ha sido uno de los elementos diferenciales de esta época. En 2009, con Ben Bernanke al frente de la Reserva Federal estadounidense, los tipos de interés, el precio que los bancos se prestan dinero entre sí, se bajaron hasta los mínimos nunca vistos en el 0,25%. Y nosotros hemos monitoreado en Ecomundo toda esta tendencia de los bancos centrales para tratar de reactivar la economía con tasas de interés incluso negativas en algunos casos. Con la situación de apoyar la recuperación económica y tratar de facilitar el acceso a la financiación, Ben Bernanke nunca vio a subir los tipos de interés y fue sustituido por Janet Yellen en febrero del 2014, pero sí fue el artífice, Bernanke, de los 3 programas de compras de deudas de la Reserva Federal que se prolongaron entre 2008 y octubre del 2014. El Dow Jones sumó estos 5 años, desde inicio del 2010 hasta el final del 2014, más de 7.500 puntos. Desde los 10.428 hasta los 18.000, entre los que cerró ese año. En este periodo cabe destacar el cambio que se produce en los componentes de este selectivo. En septiembre del 2013, Hewlett Packard y Alcoa y Bank of America se marcharon y dieron paso a Visa, Nike y Goldman Sachs. Este cambio de alineación fue el más importante que se veía desde el 2004. Y estos pasaron al índice de los 30 y los otros 3 salieron. Cuando AIG, Pfeiffer y Verizon entraron y sustituyeron a AT&T, Eastman Kodak e International Paper. No hay que olvidar que se trata de un índice que desde que se creó hace 120 años ha cambiado su composición 51 veces, o lo que es lo mismo, una vez cada 2 o 3 años de media. El último gran cambio tuvo lugar en marzo del 2015, cuando AT&T
se marchó del selectivo Dow Jones para dar paso a Apple, que entonces ya se había erigido como la empresa más grande de toda la historia. Desde que Janet Yellen tomó las riendas de la Reserva Federal en 2014, su mandato ha estado marcado por el abandono de los programas de compras de deuda y las primeras subidas de tipos de interés desde la caída de Lehman Brothers. La primera se realizó el pasado diciembre 2015 y la siguiente este año en diciembre 2016, tras asegurarse la Reserva Federal que la economía de Estados Unidos pedía un nuevo incremento. Los últimos 2 años el Dow Jones ha estado determinado sobre todo por el impacto de las devaluaciones de la moneda china, el yuan, para buscar paliar las autoridades su desaceleración. En agosto del 2015 analizamos ampliamente esta temática en Ecomundo, que provocaron fuertes caídas del Dow Jones. Desde agosto hasta diciembre el Dow fue recuperando lo perdido de este desplome, pero de nuevo se produjo una devaluación del yuan por parte de las autoridades chinas, generando el peor arranque este año 2016 de la historia del índice, que perdió más de 1.000 puntos en 5 sesiones. Nosotros dimos seguimiento a estos temas en Ecomundo. Esta mala salida del Dow Jones al principio de este año 2016 tuvo que ver con las constantes caídas del precio del petróleo que asustaban al mercado por los efectos negativos que tendrían en las empresas del sector. Desde entonces el Dow Jones ha recuperado 4.320 puntos, a pesar del Brexit y de todo el efecto Donald Trump. Desde las elecciones en Estados Unidos, el selectivo ha subido un 9,3%, 1.700 puntos hasta 19.980 puntos, que llegó a tocar el pasado martes en la sesión bursátil. Realmente es interesante toda esta historia del Dow Jones. Es un indicador que mide los valores en bolsa de las 30 empresas más importantes y que por supuesto solo es un indicador de referencia para medir el comportamiento de la economía, pero son los aspectos más importantes, aquellas variables macroeconómicas y los indicadores que nosotros hemos analizado, socioeconómicos, sociodemográficos, que explican todo el crecimiento, todo el desarrollo de la economía global. Damos las gracias a todos los televidentes, los radioescuchas y los internautas por la atención prestada a Ecomundo en Ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.